Muy buenos días, el saludo para todos los hermanos y los amigos. Reciban la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quien les habla, su hermano en Cristo, José Barroso. Esto es Un Instante en la Palabra, el podcast del Ministerio Bíblico Didáscalos. Así que, comencemos. El tema de hoy, cuando negamos a Jesús. Bien, es un tema que nos llama mucho a reflexión como cristianos, porque cometemos mucho de esto, negamos mucho a Jesús como cristianos, y ya veremos por qué. Dirá usted, bueno, pero serás tú, hermano José, que niegas a Jesús. Yo no niego a Jesús, yo soy cristiano para la gloria, para la honra de Dios. Yo nunca, así como dijo Pedro, nunca negaré a Dios, de hecho nunca niego a Dios. O sea, todo cristiano pudiera razonar de esta manera, pero ubiquémonos en nuestra Biblia, en Marcos 14, del 29 al 31. Dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Bien, entonces usted dirá, ay, ¿en qué momento acá nosotros negamos a Cristo? O sea, ¿cómo es que esto tiene relación con que nosotros los cristianos en el presente negamos a Cristo? Si nos ubicamos en el contexto, Pedro negó a Cristo 3 veces, primero porque estaba escrito, si había una profecía. Dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces Pedro sabía lo que le esperaba porque había violencia allí, había odio. Él estaba viendo cómo era tratado Jesús y lo que le esperaba, y él, por temor así a su vida, pues no le quedó de otra que negar a Jesús. Lo vemos en Marcos 14, del 66 al 72, vemos la negación de Pedro. Entonces, fíjense que aquí hay algunos elementos también en la negación de Pedro clave que pueden prestarse para otra enseñanza, pero lo cierto es que lo reconocen. De aquí, pues digamos, los cristianos, los evangélicos, las iglesias, muchas veces nos basamos para digamos, decir la forma como los cristianos debemos hablar, vestirnos, porque a Pedro lo reconocieron, le dijeron que se parecía a ellos, y por lo menos en Mateo 26:73, uno de los que lo reconoce, una de las criadas le dice, aún tu manera de hablar te delata. ¿Ok? Entonces, pero no es que porque Pedro hablaba de como hablaba Cristo, en el sentido, digamos, religioso, teológico, no, sino que eran galileos, ¿ya? Entonces aquí los ubicaban, digamos, geográficamente, culturalmente, porque hablaban de una forma pues más tosca, de hecho hablaban el arameo, se vestían, como decir, de pueblo. Entonces lo reconocen es por eso, porque ya se sabía que Jesús le decían el Galileo. Entonces, pero lo cierto es que de alguna manera identificaron a Pedro, y no pierdan de vista este detalle. Entonces Pedro negó por temor a su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros negamos a Cristo hoy en día? Bueno, cuando cometemos un pecado, negamos a Cristo. Cuando nos juntamos con el mundo y nos dejamos abrazar del mundo, negamos a Cristo. Entonces, cada vez que desobedecemos la palabra, negamos a Cristo. Y eso lo hacemos muchas veces los cristianos. ¿Quién pudiera negarlo? Yo no lo niego, porque la Biblia dice que si yo niego mis pecados, pues convierto a Cristo en un mentiroso. Y entonces no, nosotros los cristianos tenemos que reconocer primeramente que somos pecadores, así lo dice la Biblia. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo en el mundo y cometemos un pecado, por muy pequeño que sea, o cometemos una pequeña desviación, vas a conseguirte con alguien que te dice, mire, tú no eres evangélico, o hermano, ¿y qué pasó con la Biblia? O varón, hermano, esas expresiones que te hacen recordar quién eres, en dónde estás y a quién le sirve.
Entonces, cuando lo niegas, nunca vas a decir, no, yo no soy evangélico, no. Eso no lo creo yo. Todo evangélico reconoce que es evangélico, pero en el momento en que tú cometes una desviación y alguien te recuerda quién eres y te dice, mira, tú no eres evangélico, y tú dices, sí, pero lo que pasa es que, y empiezas a justificar tu pecado, tu desviación, tu desliz, en ese momento estás negando a Cristo. Porque lo que tendrías que decir en ese momento, o yo tendría que decir, para que no digas que te estoy acusando a ti, o sea, lo que deberíamos decir como cristianos en una situación como esa es, tienes razón, siento vergüenza, discúlpame, es verdad, tienes toda la razón. Sentir vergüenza, porque eso fue lo que sintió Pedro cuando se acordó de las cosas que Jesús le dijo. Y dice que después pensaba en eso y lloraba, y otros evangelios dicen que lloraba amargamente. Entonces esa es la vergüenza que él sentía internamente, que es la vergüenza que usted y yo debemos sentir cada vez que cometamos un acto impuro, un mal pensamiento, o que alguien nos recuerde que somos cristianos y que estamos haciendo la cosa como no es. Al usted sentir vergüenza allí, usted está humillándose, usted está reconociendo que sí, que hizo mal, ¿verdad? Después usted arreglará su cuenta con Cristo, con Dios, orará, se tirará al piso, pedirá perdón, pero ante esa persona dejará un testimonio diferente. Porque la persona no es tonta, ella sabe lo que usted está haciendo. Y si usted empieza a justificar, no, y empieza a darle la vuelta, no, que lo que pasa es que sí, el evangélico puede beber una sola cerveza, porque la Biblia dice que los borrachos, o sea, los ebrios, son los que no entrarán al reino de los cielos. Pero con una sola cerveza no me embriago. Si usted es de eso evangélico, pues la persona sabe que usted está justificando su error. Y por lo tanto allí usted está negando a Jesús. Entonces allí ve que sí negamos a Jesús, porque muchas veces cometemos murmuración, mal pensamiento, miramos a una mujer que va pasando por la calle, qué sé yo, y en ese momento y no reconocemos que lo estamos haciendo. Entonces ahí estamos negando a Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que lo estamos haciendo, y el no reconocer los pecados nos hace como la gente del mundo, y por lo tanto al convertirnos como alguien del mundo estamos negando a Dios. Ahora fíjense lo que nos dice Mateo 23-24, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Pedro niega a Jesús, hace lo contrario, tenía que negarse a sí mismo en el sentido de que abandonar su vida y decir, sí, ando con él. De hecho, no le había dicho anteriormente que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre la confesión, ¿verdad? De que reconocía que era el Hijo de Dios. Pues aquí lo negó. Porque ya Cristo había dicho que si él vivía, nosotros también. Entonces, ¿por qué el temor a la muerte? Tome su cruz y sígame. No tomó la cruz y no lo siguió. Sin embargo, no hizo como Judas. No fue y se suicidó, sino que vino después y se arrepintió. Y así pudo conocer lo grande que es la gracia de Dios. Entonces, acá tenemos nosotros que tomar en cuenta esto, que tenemos es que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Jesús. Si hacemos esto, pues estamos cumpliendo con eso que Él dice, pero si no nos negamos a nosotros mismos, sino que lo negamos a Él, pues entonces no lo estamos siguiendo. Entonces no seríamos cristianos en ese sentido. Bien, hermanos, entonces creo que el mensaje ha sido pues claro, un mensaje sencillo pero directo, ¿sí? Quiero darle las gracias a los hermanos Wilmer Castillo y a su esposa Ligia de Castillo por permitirnos que esta pequeña reflexión del podcast de Didáscalo, un instante en la palabra, salga en su programa Armonizando la Mañana, que se transmite en Mantecal, Estado Apure, Venezuela, en la emisora Armonía 100.5 FM. Y ya para concluir entonces, sin importar cuánto niegues al Señor, con acciones que conduzcan a esa negación, por ejemplo, pecar, desobedecer, deslizar, regodearte con el mundo, haz como Pedro, cae a los pies del Maestro, arrepiéntete, pide perdón. Eso fue lo que hizo a Pedro ser Pedro, no un cargo o una jerarquía, la cual no tuvo, ¿no? Más allá de ser apóstol y uno de los líderes de la iglesia primitiva. Pero lo que hizo a Pedro ser Pedro es eso, que podía equivocarse y arrepentirse, o sea, no olvidarse al final de a quién seguía y a quién servía. Entonces, conocer la fortaleza y la riqueza que tenemos en la gracia.
al contrario de lo que hizo Judas, que se quitó la vida. Entonces podamos así después continuar con Mateo 23-24, ¿sí? Negándonos nosotros mismos, tomando la cruz y siguiendo al Señor. Muy bien, que el Señor me les bendiga a todos. Esto ha sido Un Instante de la Palabra. Le habló su hermano en Cristo, José Barroso. Hasta la próxima.